Barra inversa la sangre no debería parecer aceite de motor derramado. Pero bajo las luces fluorescentes que parpadeaban en el almacén, eso era exactamente lo que parecía. Víctor Ale no pedía mucho en su línea de trabajo. Lealtad, silencio, un libro de cuentas limpio. Pero cuando sus hombres arrastraron a Sadie adentro y la dejaron caer sobre el concreto como si fuera equipaje descartado, algo se quebró en el mundo meticulosamente ordenado de Víctor. Él había dado una orden simple: tráiganmela. Nunca dijo que la lastimaran. Ahora, alguien iba a sangrar por esto. El humo del cigarro se acumulaba en el aire viciado de la oficina, espeso y amargo. Víctor estaba sentado detrás de un escritorio de caoba recuperada, con un vaso pesado de bourbon sudando sobre una pila de manifiestos de embarque. Odiaba ese almacén. Olía a óxido, tierra húmeda y décadas de malas decisiones. Pero era necesario. Separación entre la Iglesia y el Estado, decía siempre su padre. No se lleva la suciedad de los muelles a las torres impecables de la ciudad. Víctor revisó su reloj. Las 2:15 de la madrugada. Sadie Bennett estaba tardando demasiado. Ella no era una rival. No era una asesina. Sadie era una restauradora de arte de 24 años que tuvo la mala suerte de ser la hermana menor de Arthur Bennett. Arthur había sido contador de nivel medio para la empresa de Víctor. Arthur también había estado robando por debajo de la mesa. Cuando Arthur recibió un balazo en un mal negocio en Miami hacía 2 semanas, una memoria USB muy específica, muy encriptada, desapareció. La gente de Víctor había rastreado la huella digital hasta el modesto apartamento de Sadie, en el distrito de la confección. A Víctor no le importaba la chica. Le importaba la memoria. Llama otra vez a León, murmuró Víctor, sin levantar la vista de los papeles. Del otro lado de la habitación, un hombre corpulento llamado Paul estaba recostado contra el marco de la puerta. Paul gruñó y sacó un teléfono desechable de su chaqueta. Está sonando, dijo Paul. León dijo que tenían visual de ella en el restaurante de la Cuarta Calle hace 1 hora. Ella intentó huir hacia el metro. Víctor finalmente levantó la cabeza. Sus rasgos eran filosos, tallados por el estrés y por una vida sin sueño verdadero. Tenía un rostro cínicamente atractivo, ojos duros, una mandíbula que cargaba tensión de forma permanente. Le dije explícitamente a León que mantuviera esto discreto, dijo Víctor. Sin escenas, sin pánico. Que la agarren, que consigan la memoria, que me la traigan. León sabe cómo se hace esto, jefe, respondió Paul. Víctor no estaba convencido. No confiaba en León. León era un instrumento contundente, un martillo buscando un clavo. Pero también era el único lo bastante cerca para interceptar a la chica antes de que entrara en pánico y le entregara la memoria a los federales, pensando que eso le compraría protección. La protección era un mito. En esa ciudad solo existía el poder y la gente aplastada debajo de él. La puerta metálica pesada al final del corredor chirrió sobre sus bisagras. Se escucharon pasos resonando contra el concreto. Botas pesadas, un forcejeo apagado. Víctor se puso de pie. Se abotonó el saco del traje, un reflejo de control. Preparó su rostro, suavizándolo hasta convertirlo en la máscara vacía e impenetrable que había hecho del apellido Ale un terror, susurrado en el bajo mundo. Le pediría la memoria. Le ofrecería una suma de dinero para que abandonara el estado y olvidara que alguna vez tuvo un hermano. Sería una transacción limpia. La puerta de la oficina se abrió de golpe. León entró, con el pecho inflado, respirando con fuerza. Parecía un hombre esperando una medalla. Detrás de él, 2 matones más, Mickey y un muchacho al que Víctor solo conocía como Tiz, arrastraban una pequeña figura inerte entre los dos. La tenemos, anunció León, con una sonrisa enfermizamente orgullosa dibujada en el rostro. Peleó bastante, señor Ale. Es una cosita aguerrida. Intentó morder a Mick. Se detuvieron en el centro de la habitación. Mick y el muchacho la soltaron. Sadie se desplomó en el suelo. No se sostuvo. Simplemente cayó, un peso muerto contra el concreto implacable. Víctor se congeló. El aire de la habitación pareció desaparecer. El zumbido bajo del generador afuera se disolvió en un silencio que le zumbaba en los oídos.
Salió de detrás del escritorio, sus zapatos pulidos silenciosos sobre el piso. Bajó la mirada. Sadie llevaba un suéter amarillo desteñido. Estaba rasgado en el cuello, la lana manchada con parches oscuros y húmedos. Su cabello castaño estaba pegado a un lado de su rostro con sangre seca. Pero fue su rostro lo que hizo que el corazón de Víctor se detuviera, y luego arrancara de nuevo con un ritmo violento e irregular. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. La piel a su alrededor era un paisaje horrible de moretones morados y rojo furioso. Tenía el labio partido, todavía dejando escapar un hilo constante de sangre escarlata hasta la barbilla. Ya se estaba formando un moretón oscuro y salvaje en su mandíbula pálida, con la forma exacta de la mano de un hombre grande. Sadie estaba consciente, pero apenas. Su ojo bueno parpadeaba, mirando sin enfoque el polvo sobre los zapatos de Víctor. Dejó escapar una respiración superficial y áspera, encogiendo las rodillas hacia el pecho en un intento desesperado e instintivo de proteger sus costillas. Parecía un pájaro roto. Víctor sintió que algo se quebraba dentro de él. No fue una ruptura metafórica. Fue una sensación física, un chasquido enfermizo en la base del cráneo. El monstruo frío y calculador que gobernaba la ciudad se evaporó, reemplazado por algo primitivo, algo aterradoramente desenfrenado. ¿Qué? Dijo Víctor, su voz cayendo a un susurro que raspaba como papel de lija. ¿Qué es esto? Leon soltó una risa, completamente ajeno al peligro vibrante que emanaba de su jefe. Como le dije, ella intentó correr. Tuvimos que someterla, explicó Leon. No quería entregar la bolsa, así que tuvimos que forzarla un poco para que entendiera la gravedad del asunto. ¿Usted sabe cómo es esto? Un poco. Repitió Víctor las palabras, mirando la marca de una mano en la mandíbula de Sadie. Sí, agregó Nick, sobándose el propio antebrazo. Pelea como rata acorralada. Tiene la memoria en el bolsillo del abrigo. Ya la revisamos. Víctor levantó lentamente la mirada de la mujer rota en el suelo hacia los tres hombres parados sobre ella. Sus ojos estaban muertos, planos y negros. El cinismo que solía protegerlo de la fealdad de su mundo se había quemado, dejando solo una furia blanca y cegadora. No había sentido eso en 10 años. No desde que vio a su propia madre desangrarse en el piso de la cocina. Les dije, murmuró Víctor, apenas audible sobre el rugido en sus propios oídos, que me la trajeran. Y aquí está. Leon sonrió. Fue la última vez que Leon sonreiría en su vida. La violencia suele ser ruidosa. Gritos, caos, el estruendo de muebles cayendo. Pero la violencia que estalló en esa oficina fue asfixiantemente silenciosa. Víctor se movió. No anunció el golpe. Simplemente cruzó los 2 pasos de distancia entre él y Leon y hundió el puño en el centro de la garganta del hombre más grande. El cartílago crujió. Los ojos de Leon casi se le salieron del cráneo. La sonrisa orgullosa desapareció, reemplazada por un gorgoteo húmedo y desesperado. Se llevó las manos al cuello, tambaleándose hacia atrás, con las rodillas cediendo de inmediato. Mick y Tiz se congelaron, sus cerebros incapaces de procesar el giro repentino en la realidad. El jefe no golpeaba a sus propios hombres. El jefe era un empresario. El jefe delegaba. Víctor no estaba delegando esa noche. Mientras Leon caía al suelo, sujetándose la tráquea aplastada, Víctor giró. Tomó el pesado vaso de bourbon de su escritorio. En un solo movimiento fluido, lo estrelló directamente contra la cabeza de Mick. El vidrio se hizo añicos, whisky y sangre salpicaron la pared de bloques de cemento. Mick cayó como un árbol talado, inconsciente antes de tocar el suelo. Tiz retrocedió un paso, levantando las manos en puro terror. Jefe, espere, tartamudeó. ¿Quién le puso las manos encima? Exigió saber Víctor. Su voz ya no era un susurro. Era un gruñido gutural que hacía temblar el polvo de las vigas. Sus nudillos sangraban, cortados por el vidrio. Pero no lo sentía. Fue Leon, chilló el muchacho, retrocediendo hasta el marco de la puerta. Leon la golpeó. Ella lo arañó y él perdió el control. Lo juro por Dios, señora Lee, yo no la toqué. Víctor miró al muchacho, el pecho agitado, la corbata torcida.
Bajó la vista hacia sus propias manos temblorosas y ensangrentadas. Tomó una respiración larga y entrecortada, obligando a la bestia a regresar a su jaula. El daño estaba hecho. El punto estaba hecho. Sáquenlos de mi vista, ordenó Víctor, sin mirar al muchacho. Si León sobrevive, díganle que está excomulgado. Si pone un pie en esta ciudad otra vez, lo despellejaré vivo. Arrástrenlos afuera. Ahora. Tiz no dudó. Gimoteando, tomó a Mick del cuello y lo arrastró hacia el pasillo, dejando a León ahogándose y jadeando en el suelo. Paul, el guardia que había estado observando desde la puerta en un silencio conmocionado, entró rápidamente y sacó a León por las axilas, entre resuellos. La puerta se cerró de golpe. El silencio regresó, espeso y pesado. Víctor quedó solo en el centro de la habitación. La adrenalina se retiraba, dejando un dolor frío y hueco en su pecho. Volvió su atención al suelo. Sadie no se había movido. Estaba encogida, su respiración entrecortada en un ritmo húmedo y adolorido. Víctor cayó de rodillas. Arruinó un pantalón de traje de $1000 sobre el concreto sucio, pero no le importó. Vaciló, sus manos ensangrentadas suspendidas torpemente sobre el cuerpo tembloroso de Sadie. Él había ordenado muertes. Había destruido negocios. Nunca había consolado a nadie. No sabía cómo hacerlo. Sadie, dijo suavemente. Se sintió extraño en su lengua. Siempre la había pensado solo como una ficha, un objetivo. Ella se estremeció violentamente al escuchar su voz, encogiéndose aún más, dejando escapar un pequeño gemido roto que se sintió como un cuchillo girando en el estómago de Víctor. No, susurró Sadie, su voz ronca y arrastrada. Por favor, no me golpee otra vez. Le daré lo que quiere. Solo deténgase. Una vergüenza caliente y tóxica inundó las venas de Víctor. Él era el monstruo en la oscuridad. Él era la razón por la que ella estaba ahí, sangrando en el suelo de un almacén. Sus hombres habían hecho esto, lo que significaba que él lo había hecho. No voy a golpearte, dijo Víctor. Metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo de lino blanco y limpio. Voy a sacarte de aquí. Se acercó, sus movimientos dolorosamente lentos, y presionó suavemente el lino contra el labio sangrante de Sadie. Ella jadeó, su ojo bueno abriéndose de golpe en pánico. Intentó retroceder, pero sus costillas magulladas protestaron y cayó con un grito agudo de dolor. Tranquila, la calmó Víctor, su voz completamente despojada de su habitual mando gélido. Mírame. Mírame, Sadie. Ella parpadeó a través de las lágrimas y la sangre, su mirada aterrorizada finalmente fijándose en la de él. Vio los ángulos filosos de su rostro, la intensidad oscura en sus ojos, pero también vio el miedo. El pánico absoluto y descubierto de un hombre que se dio cuenta de que había empujado al mundo demasiado lejos. ¿Quién es usted?, susurró Sadie. Soy el hombre que va a arreglar esto, respondió Víctor. Sin esperar permiso, deslizó un brazo bajo las rodillas de Sadie y el otro tras sus hombros. Se preparó y se puso de pie, levantándola sin esfuerzo entre sus brazos. Ella era tan liviana, demasiado liviana. Sadie dejó escapar un pequeño gemido de dolor, su cabeza cayendo contra el pecho de él. Olía a lluvia, jabón barato de vainilla y cobre. Víctor pasó junto a su escritorio, ignorando los manifiestos esparcidos y la sangre acumulándose en el piso. Abrió la puerta de la oficina de una patada y avanzó por el corredor. Sus hombres formaban una fila contra las paredes, en atención, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Ninguno habló. Ninguno respiraba. Observaron a su jefe implacable e intocable cargar a una chica rota y sangrante fuera del almacén, como si fuera de vidrio soplado. ¡Au! Ladró Víctor al llegar a la salida. Sí, jefe. Que traigan el auto. Llama al doctor Adams. Dile que nos vea en el penthouse. Si no está ahí en 20 minutos, lo entierro. Enseguida. Víctor salió al aire frío y húmedo de la noche. Las luces de la ciudad se difuminaban contra el cielo oscuro. Sadie temblaba en sus brazos, sus dedos débiles curvándose contra la solapa de su traje arruinado. Víctor apretó su agarre mientras entraba a la parte trasera de la camioneta que esperaba.
Él la había arrastrado a su infierno. Ahora, que Dios lo ayudara, tendría que encontrar la manera de sacarla de ahí. La lluvia golpeaba las ventanas del piso al techo del ascensor privado, difuminando el resplandor de neón de la ciudad en franjas de color sangrante. Víctor permanecía rígido, sosteniendo a Sadie. Ella estaba inconsciente otra vez, la cabeza escondida bajo la barbilla de él. Pesaba casi nada. El silencio en la caja de vidrio era absoluto, salvo por el arrastre rítmico y húmedo de la respiración de Sadie. Cada exhalación sonaba como papel rasgándose. Víctor miraba fijo su propio reflejo en el vidrio oscuro. No reconocía al hombre que le devolvía la mirada. El hombre en el vidrio tenía sangre manchando su costosa camisa de vestir. Su corbata había quedado olvidada en algún lugar de la camioneta. Sus ojos estaban vacíos por un giro repentino y violento en su realidad. Víctor Ale era un hombre de sistemas. Causa y efecto. Transacción y cobro. No había protocolo para esto. El ascensor sonó con un timbre suave y agradable que se burlaba de la brutalidad de la noche, y las puertas se abrieron al penthouse. Era un espacio amplio de pizarra fría, acero cepillado y paredes blancas y austeras. Un monumento al aislamiento. Víctor esquivó la sala principal y llevó a Sadie por el pasillo ancho hasta la suite de huéspedes. Cerró la puerta de una patada tras él y la depositó con delicadeza en el centro de la cama. Las sábanas eran de algodón egipcio impecable y de alto conteo de hilos. En cuestión de segundos, una mancha oscura y fangosa de tierra y sangre comenzó a florecer bajo la cabeza de Sadie. A Víctor no le importó. Retrocedió, sus manos colgando inútiles a los costados. «Señor Ale». Víctor se dio vuelta. El doctor Adams estaba en la puerta, con un maletín médico de cuero negro apretado con fuerza en las manos. Era un hombre calvo, en sus 50, normalmente imperturbable, habiendo atendido más heridas de bala y navaja que un médico de combate. Pero al ver la sangre en las manos de Víctor y a la mujer golpeada en la cama, su fachada profesional se resquebrajó. «Arréglala», dijo Víctor. Su voz estaba completamente despojada de inflexión. Era un sonido aterrador. El doctor Adams tragó saliva y asintió. Se acercó a la cama, encendiendo la pesada lámpara de bronce junto a ella. La luz áspera bañó el rostro de Sadie, revelando la hinchazón grotesca de su ojo y la marca oscura y furiosa en su mandíbula. El doctor siseó entre dientes. «¿Quién le hizo esto?», murmuró Adams, poniéndose un par de guantes de látex. «Hombres muertos», respondió Víctor. No salió de la habitación. Se retiró a la esquina en sombras junto a la ventana, hundiéndose en un sillón pesado de cuero. Observó. Observó al doctor cortar con cuidado el suéter amarillo arruinado. Observó a Adams limpiar meticulosamente el labio partido, el raspón profundo en la clavícula, el moretón violáceo esparcido por las costillas. Cada vez que Sadie gemía en su sueño, cada vez que se estremecía al contacto con el yodo, un músculo se tensaba en la mandíbula de Víctor. «Dos costillas fisuradas», dijo el doctor Adams en voz baja, vendando el torso de Sadie con precisión experta. «Conmoción leve. El hueso orbital no está fracturado, milagrosamente, pero la hinchazón tardará días en bajar. Va a estar en mucho dolor cuando despierte. Dale algo para eso». «Lo haré. Estoy iniciando una vía intravenosa para líquidos y un analgésico leve. Está severamente deshidratada». Adams hizo una pausa, mirando por encima del hombro hacia la esquina en sombras. «No debería moverse, Víctor. Al menos por 48 horas. Se queda aquí». Adams levantó una ceja, pero sabía que era mejor no hacer preguntas. Terminó su trabajo en silencio, guardando sus instrumentos, dejando algunos frascos de pastillas en la mesa de noche. «Volveré mañana en la noche a revisar la conmoción. Manténla despierta si se levanta, solo por unos minutos cada vez. Asegúrate de que sepa su nombre. Sé cómo funciona una conmoción, doctor». Adams asintió con rigidez. «Buenas noches, Víctor». La puerta se cerró con un clic. El penthouse cayó en un silencio profundo y asfixiante. Víctor se quedó sentado en la oscuridad durante largo tiempo. Escuchó el zumbido del control de clima y el goteo artificial y constante de la bolsa intravenosa colgando de su soporte improvisado.
La memoria, esa pieza encriptada de metal que había desatado todo esto, estaba en ese momento sobre la isla de su cocina. Paul la había sacado del bolsillo del abrigo de Sadie antes de subir el abrigo. Víctor tenía lo que quería. El robo de Arthur Bennett estaba resuelto. El libro estaba limpio. Entonces, ¿por qué seguía sentado en esa silla? Se levantó y caminó lentamente hacia el borde de la cama. Bajo el resplandor cálido de la lámpara, Sadie se veía frágil, pero no del todo destrozada. La forma feroz y desesperada en que se había encogido en el almacén había desaparecido, reemplazada por la pesadez inducida por el sueño de las drogas. Víctor extendió la mano, sus nudillos rozando un mechón de cabello castaño que había caído sobre su mejilla sin lastimar. Su mano temblaba. La retiró bruscamente, asqueado por su propia falta de control. Era un depredador. Los depredadores no cuidaban a su presa de vuelta a la salud. Terminaban el trabajo. Pero mientras miraba el rostro pálido y golpeado de la restauradora de arte, Víctor comprendió la verdad fundamental que se había fracturado en el almacén. Ella no era presa. Era daño colateral. Y por primera vez en su vida meticulosamente orquestada, Víctor Ale sintió el peso aplastante e insoportable de la culpa. Se apartó de la cama y caminó hacia el baño contiguo para finalmente lavarse la sangre seca de las manos. Le tomó mucho tiempo y mucho jabón lograr que el agua saliera clara. La conciencia no regresó a Sadie de golpe. Se filtró lentamente, arrastrándola a través de capas de niebla espesa y asfixiante. Lo primero que registró fue el olor. No era la humedad podrida de su edificio de apartamentos, ni el aroma químico de su estudio de restauración. Era limpio, costoso, una mezcla filosa de cedro y ozono. Lo segundo que registró fue el dolor. La golpeó como un impacto físico en el momento en que intentó respirar hondo. Una agonía blanca y filosa estalló en su pecho, robándole el aire de los pulmones. Sadie jadeó, sus ojos se abrieron de golpe, lamentando el movimiento cuando un latido enfermizo palpitó detrás de su ojo izquierdo. Parpadeó contra el resplandor de la luz de la mañana que se colaba por un espacio entre pesadas cortinas de color carbón. El techo era imposiblemente alto. Las sábanas que la cubrían eran pesadas, suaves como el agua. El pánico, frío y filoso, inundó sus venas. El almacén. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren. Los hombres esperando afuera de su apartamento. El forcejeo en el callejón. El agarre asfixiante en sus brazos. El hombre de ojos muertos que la golpeó hasta que el mundo se puso de lado. Y luego, el jefe. El hombre del traje que estrelló un vaso contra su cráneo y la cargó afuera, bajo la lluvia. Sadie se obligó a sentarse. La habitación se inclinó peligrosamente. Se sujetó del borde del colchón, esperando a que pasara la náusea. Se miró. Llevaba puesta una camiseta gris demasiado grande que olía vagamente a colonia costosa. Sus costillas estaban firmemente vendadas. Un tubo delgado corría desde su mano hasta una bolsa intravenosa vacía en un soporte metálico. Se arrancó la cinta de la mano y sacó la aguja, haciendo una mueca por el pinchazo agudo. Una gota de sangre brotó, brillante y roja contra su piel pálida. Se la limpió con el pulgar. Necesitaba irse. Necesitaba su abrigo. Necesitaba la memoria. Arthur le había dicho que la escondiera. Si algo me pasa, Sadie, dásela a los federales. No dejes que ellos la tengan. Es tu único as bajo la manga. Arthur había sido un idiota. Un idiota dulce e ingenuo que pensó que podía burlar al diablo. Sadie giró las piernas hacia el borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron una alfombra mullida y fría. Se puso de pie, sus rodillas cediendo de inmediato. Se sujetó de la mesa de noche, tirando al suelo un pequeño frasco de pastillas de plástico. El ruido sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Contuvo el aliento, esperando. No pasó nada. Apretando los dientes contra el dolor irradiando de sus costillas, Sadie cojeó hacia la pesada puerta de roble. No se molestó en buscar un arma. En ese mundo, una lámpara o unas tijeras no la salvarían. Solo necesitaba un teléfono. Abrió la puerta. La sala principal del penthouse era cavernosa, un estudio en brutalismo moderno.
Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica y vertiginosa de la ciudad, bañada en la luz áspera de la mañana. Y sentado en una isla enorme de mármol negro, tomando una taza de café negro, estaba el hombre del almacén. Víctor Ale. Se había cambiado el traje arruinado. Llevaba un suéter oscuro de cuello redondo y pantalones deportivos, luciendo menos como jefe de la mafia y más como un agotado ejecutivo de tecnología. No levantó la vista cuando la puerta se abrió, pero su voz cruzó con facilidad la habitación silenciosa. No deberías estar caminando, dijo Víctor. El doctor Adams dijo 48 horas. Sadie se paralizó, su mano aferrada al marco de la puerta. Su corazón golpeaba contra sus costillas magulladas, un ritmo frenético y aterrado. Se obligó a mantenerse erguida, ignorando el grito de sus músculos. ¿Dónde está mi abrigo?, preguntó Sadie. Su voz sonaba débil, ronca, raspando contra su garganta seca. Víctor finalmente giró la cabeza. Bajo la luz del día sus rasgos eran aún más filosos. Sus ojos oscuros estaban profundamente sombreados por el agotamiento. La miró, su mirada recorriendo la camisa demasiado grande, los vendajes, el mosaico horrible de moretones en su rostro. Un estremecimiento sutil, casi imperceptible, cruzó su expresión. Tu abrigo estaba arruinado, dijo Víctor, con calma. Lo mandé a tirar. La memoria que estaba en el bolsillo está en una caja fuerte, detrás de mí. El estómago de Sadie se hundió. El suelo se sintió demasiado lejano. El as bajo la manga había desaparecido. Ella no era nada ahora. Solo un cabo suelto. Entonces, murmuró Sadie, su voz temblando a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerla firme, ¿qué pasa ahora? Ya consiguió lo que quería. Va a mandar a alguien a arrastrarme a otro almacén. Víctor dejó su taza de café en la mesa. El tintineo de la cerámica contra el mármol fue afilado. No. Entonces déjeme ir. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? No sé nada. No sé qué hay en la memoria. No conozco sus operaciones. Arthur solo. Sadie se detuvo. La realidad de la situación, la terrible finalidad de todo, cayó sobre ella de golpe. Arthur le había dado la memoria hacía 2 semanas. No había llamado desde entonces. ¿Dónde está mi hermano? Víctor no apartó la mirada. No ofreció un consuelo vacío ni una mentira. Se quedó perfectamente quieto, absorbiendo el peso de la pregunta. Arthur está muerto, dijo Víctor, su voz plana, sin crueldad, pero completamente inflexible. Me robó. Intentó vender mi libro de cuentas a una organización rival en Miami. Lo mataron por eso, esperando encontrar la memoria en su cuerpo. No la encontraron. Tú la tenías. Sadie lo miró fijamente. Las palabras no tenían sentido. Arthur era contador. Jugaba fantasy fútbol y se quejaba de su colesterol. No había muerto en Miami. No trataba con monstruos. Un sonido agudo y sin aliento escapó de su garganta. No fue un sollozo. Fue el sonido de una base agrietándose. Sus rodillas finalmente cedieron. No cayó al suelo. Simplemente se deslizó lentamente por el marco de la puerta hasta quedar sentada en la madera, las rodillas contra el pecho, la mirada perdida en el suelo. Víctor la observó. Había entregado avisos de muerte antes. Normalmente había gritos, llanto, amenazas. Sadie solo se quedó ahí, en silencio, mientras los últimos restos de su mundo se derrumbaban a su alrededor. Él se levantó, cruzando la enorme habitación hasta quedar de pie a pocos pasos de ella. No intentó tocarla. Sabía que no debía. Los hombres que te lastimaron anoche, dijo Víctor en voz baja, nunca volverán a respirar aire libre. Así no opero yo. Te estoy pidiendo disculpas, Sadie Bennett, por mis hombres. No por tu hermano. Sadie levantó lentamente la cabeza. Su ojo bueno se encontró con el de él, y lo que Víctor vio ahí lo hizo dejar de respirar. Ya no había miedo. El terror se había quemado, reemplazado por una devastación fría y hueca. No me importan sus disculpas, susurró Sadie, su voz raspando el aire. Solo quiero irme a casa.
Ya no tienes una casa a donde ir, dijo Víctor con suavidad. La gente que mató a tu hermano está buscando esa memoria. Saben quién eres. Si sales por esa puerta, estarás muerta antes del atardecer. Se puso en cuclillas, poniéndose a su altura. Te vas a quedar aquí. Conmigo. El duelo no es una explosión repentina. Es una asfixia lenta y metódica. Sadie no gritó. No arrojó cosas contra el vidrio reforzado. Simplemente apretó las rodillas más fuerte contra el pecho, enterrando el rostro en la tela de la camisa demasiado grande de Víctor. El silencio que siguió fue más pesado que la puerta de roble contra la que se apoyaba. La presionaba, exprimiendo el aire restante de sus pulmones magullados. Arthur estaba muerto. Su hermano tonto, ambicioso, eternamente optimista, que le había prometido que solo hacía contabilidad para una empresa naviera legítima. Había mentido. Había robado. Y había pagado con su vida, dejándola a ella para limpiar la sangre. Víctor permaneció en cuclillas frente a ella. No ofreció un consuelo vacío. No intentó darle una palmada en el hombro. Comprendía la anatomía de una realidad destrozada mejor que nadie. En cambio, se puso de pie, sus articulaciones tronando suavemente en la habitación silenciosa. Voy a pedirle a Paul que suba algo de comer, dijo Víctor, su tono conversacional, como si estuvieran hablando del clima y no de su cautiverio indefinido. No has comido en al menos 2 días. Tu cuerpo necesita combustible para reparar el tejido dañado. Sadie no respondió. Solo mantuvo la cabeza baja, su respiración superficial y entrecortada. Víctor caminó hacia la isla de la cocina, tomando un teléfono negro y elegante. Presionó un solo botón, murmuró una orden de huevos revueltos y pan tostado seco, y colgó. Se recostó contra el mostrador de mármol, cruzando los brazos, observándola. Tenía 1.000.000 de cosas que hacer. La organización de Miami, liderada por un pragmático despiadado llamado Carver, se daría cuenta de que sus sicarios habían fallado en asegurar la memoria. Enviarían más hombres. Víctor necesitaba movilizar a sus lugartenientes, cerrar los puertos, prepararse para una guerra que no había querido comenzar. Sin embargo, no podía dejar el Penthouse. 20 minutos después, el ascensor privado sonó. Paul salió con una bandeja de plata. Mantuvo la mirada cuidadosamente apartada de la pequeña figura rota junto al marco de la puerta. Dejó la bandeja en la isla, asintió con rigidez hacia Víctor, y desapareció de nuevo en el ascensor. Víctor tomó un plato y un vaso de agua. Caminó de vuelta hacia Sadie y los dejó en el suelo, junto a ella. Come, dijo. No tengo hambre, susurró Sadie hacia sus rodillas. El hambre es irrelevante. Es mecánica. Comes o te consumes. No voy a verte consumirte. Sadie finalmente levantó la cabeza. La hinchazón alrededor de su ojo izquierdo se había asentado en un violeta profundo y feo, haciéndola parecer sobreviviente de un accidente automovilístico. Su ojo bueno, sin embargo, estaba filoso. La devastación seguía ahí, pero un destello de odio absoluto e inmaculado se había encendido debajo. Usted lo mató, afirmó Sadie. No era una pregunta. Los hombres de Carver lo mataron en Miami, corrigió Víctor con suavidad. No tuve nada que ver con su muerte. Trabajaba para usted. Murió por su mundo. Si usted no. Si yo no lo hubiera empleado, habría encontrado a otro mafioso a quien robarle, interrumpió Víctor. Su voz no era de enojo, solo imposiblemente fría. Tu hermano era un ladrón, Sadie. Uno descuidado. Buscó el bajo mundo porque quería el dinero, pero no respetó las reglas. Este mundo no tolera turistas. Se los come. La crueldad directa de la verdad la golpeó como una segunda paliza. Ella quiso discutir. Quiso defender la memoria de Arthur. Pero la memoria USB en la caja fuerte de Víctor era prueba innegable. Arthur había apostado con sus vidas. Sadie miró el plato de huevos. Su estómago dio un vuelco violento y hueco. El instinto de sobrevivir, primitivo y profundamente arraigado, se encendió contra su desesperación. Lentamente, con manos temblorosas, tomó el tenedor. Víctor la observó dar el primer bocado.
Masticó de forma mecánica, tragando como si los huevos fueran ceniza. Pero comió. ¿Por qué le importa? Preguntó Sadie, su voz ronca, raspando el tenedor contra la porcelana. Ya tiene la memoria. Ya tiene lo que quiere. Soy un riesgo. ¿Por qué no simplemente entregarme a ese tal Carver y terminar con esto? Víctor apartó la mirada de ella, sus ojos derivando hacia el horizonte de la ciudad más allá del vidrio. La lluvia todavía escupía contra las ventanas, una mañana gris y miserable. Porque, dijo Víctor en voz baja, mis hombres te pusieron las manos encima. Cruzaron una línea en mi nombre. Eso te convierte en mi responsabilidad. No quiero ser su responsabilidad. Quiero volver a mi estudio. Tu estudio fue destrozado por los hombres de Carver hace 3 horas, dijo Víctor. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros fijándose en los de ella. Derribaron las paredes hasta las vigas. Destrozaron tu equipo. Si hubieras estado ahí, estarías hecha pedazos ahora mismo. Te quedas aquí, Sadie. No como prisionera. Como fantasma. En lo que respecta a la ciudad, desapareciste la noche en que murió Arthur. Sadie dejó el tenedor. La comida se convirtió en plomo en su estómago. La finalidad absoluta en la voz de Víctor la aterró más que la violencia en el almacén. Él no la estaba amenazando. Estaba declarando un hecho. Su vida, los días tranquilos restaurando pinturas al óleo, el pequeño apartamento con olor a trementina, las llamadas molestas de Arthur, todo había desaparecido. Borrado. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sadie, su voz quebrándose. Hasta que corte la cabeza de la serpiente en Miami, respondió Víctor. Hasta que sea seguro. Se alejó, dejándola sentada en el suelo con un plato de huevos a medio comer. Se retiró a su oficina al fondo del pasillo, la puerta pesada cerrándose tras él con un clic. Sadie estaba sola en la vasta y estéril sala. Miró las vendas envueltas alrededor de su mano, los moretones cubriendo su piel. Había sobrevivido la noche. Pero mientras contemplaba la ciudad implacable, se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Estaba encerrada en una torre con el diablo. Y lo peor era que él era lo único que la mantenía con vida. 4 días se disolvieron uno en otro, marcados solo por el cambio de luz sobre los pisos de pizarra y el lento desvanecimiento del morado al amarillo, en la piel de Sadie. El penthouse era una jaula dorada, silenciosa y perfectamente climatizada. El Dr. Adams venía cada noche, revisaba sus signos vitales, iluminaba sus ojos con una linterna de bolsillo, y se iba sin decir más de una docena de palabras. Paul vigilaba afuera del banco de ascensores. Aparecían víveres en el refrigerador. Ropa fina y nueva, suéteres de cachemira suave, ropa de dormir de seda, cosas que Sadie nunca podría haberse permitido, eran colocadas en silencio en su closet por manos invisibles. Rara vez veía a Víctor. Era un fantasma en su propia casa. Se iba antes de que ella despertara, regresando mucho después de que ella se retiraba a la suite de huéspedes. A veces, despertaba en medio de la noche, impulsada por el dolor palpitante en sus costillas, y veía un rayo de luz saliendo de su oficina. Escuchaba el zumbido bajo y grave de su voz al teléfono, hablando en tonos cortantes y peligrosos. Estaba gestionando una guerra. Sadie pasaba los días caminando de un lado a otro. Una vez que el dolor más agudo en su pecho cedió a un dolor sordo y manejable, la claustrofobia se instaló. Era una mujer acostumbrada a trabajar con las manos, acostumbrada a raspar meticulosamente décadas de mugre para revelar la belleza debajo. Ahí no había nada que arreglar. El penthouse era agresivamente impecable. En la tarde del 5.º día, encontró la biblioteca. Estaba escondida detrás del comedor formal, un contraste marcado con el brutalismo moderno del resto del apartamento. Estantes oscuros de nogal se extendían hasta el techo, llenos de volúmenes encuadernados en cuero. El aire olía a papel viejo y cuero. Se sentía cálido. Se sentía humano. Pero lo que llamó la atención de Sadie no fueron los libros. Fue la pintura colgada sobre la chimenea apagada. Era un paisaje marino de finales del siglo XIX, una tormenta oscura y violenta. Era una pieza hermosa, cruda y feroz, capturando un barco siendo azotado contra rocas dentadas. Pero al acercarse, su ojo profesional detectó el defecto trágico.
Una capa espesa y torpe de barniz había sido aplicada décadas atrás, amarilleando los cielos grises turbulentos en un verde enfermizo y amarillento. Alguien había intentado limpiar una esquina y lo había arruinado, dejando una quemadura química brusca en el lienzo que arruinaba la profundidad de las olas. «Está arruinada», dijo una voz. Sadie saltó, girando en redondo. Sus costillas gritaron de protesta, pero las ignoró. Víctor estaba de pie en la puerta. Se veía agotado. Su corbata estaba floja, el botón superior de su camisa desabrochado, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches consecutivas sin dormir. Sostenía un vaso de líquido ámbar en su mano derecha. «La compré en una subasta hace 5 años», dijo Víctor, entrando por completo a la habitación. «El corredor me dijo que era una obra maestra perdida. Yo solo pensé que se veía exactamente como me sentía». Sadie tragó con fuerza, su corazón dando el familiar aleteo frenético. Incluso agotado, él irradiaba una autoridad gravitacional opresiva. «Le mintieron», dijo Sadie. «O eran incompetentes». El artista original usó un aglutinante específico de brillo. Quien intentó limpiarla usó un solvente de alcohol. Derritieron la capa superior de pintura. «Es una tragedia, honestamente». Víctor se acercó, quedando de pie junto a ella. Estaba lo bastante cerca para que Sadie pudiera oler el bourbon y el aroma distintivo de cedro y lluvia. Ella se tensó instintivamente, preparándose, pero él no la miraba a ella. Solo miraba la pintura. «¿Se puede arreglar?», preguntó Víctor. Sadie volvió a mirar el lienzo. «Tomaría meses. Trabajo meticuloso y agonizante bajo un microscopio. Usando un bisturí para remover el barniz quemado, milímetro a milímetro, sin tocar el pigmento original. Y aún así, la cicatriz siempre estará ahí. No se puede desquemar un lienzo. Solo se puede estabilizar para que la podredumbre no se extienda». «Una evaluación pragmática», dijo Víctor, tomando un sorbo lento de su bebida. «Eres muy buena en lo que haces, Sadie». «Lo era», corrigió ella con amargura. «Hasta que su mundo quemó mi estudio». El silencio en la biblioteca se espesó. Víctor giró la cabeza, finalmente mirándola hacia abajo. La hinchazón en su rostro había disminuido drásticamente, revelando la estructura ósea filosa y delicada debajo. El corte en su labio era una línea rosa delgada. Se estaba curando, pero la postura defensiva y guardada que mantenía, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos duros y desconfiados, le mostraba que las heridas internas seguían sangrando libremente. «Recibí noticias de Miami hace una hora», dijo Víctor, cambiando de tema con la brusquedad abrupta de un hombre que no lidiaba con emociones. El aliento de Sadie se cortó. «Carver. Carver está escalando. Golpeó uno de mis almacenes en Brooklyn esta mañana. Lo quemó hasta los cimientos. Está tratando de sacarme, de forzar una negociación por la memoria». «Dásela», suplicó Sadie, la frustración desbordándose. «Solo dásela y termina con esto. ¿Por qué le importa un libro de contabilidad? Tiene millones de dólares. Vale un pedazo de metal una guerra». «No se trata del dinero, Sadie», espetó Víctor, un destello de furia genuina rompiendo su exterior gélido. «Se trata del precedente. En mi mundo, si sangras, los tiburones circulan. Si le entrego a Carver esa memoria, le estoy diciendo a cada organización desde aquí hasta Chicago que a Víctor Ales se le puede extorsionar. Les estoy diciendo que pueden matar a mis contadores, torturar a mujeres inocentes en mis almacenes, y recibir una recompensa por ello». Se acercó un paso más, dominando su campo de visión. Sadie se mantuvo firme, negándose a retroceder, aunque su pulso golpeaba salvajemente en su garganta. «Si muestro debilidad», dijo Víctor, su voz cayendo a una frecuencia peligrosa y vibrante, «estoy muerto. Y si estoy muerto, la orden de protección que he puesto sobre ti desaparece. Los hombres de Carver te encontrarán. Y no serán tan gentiles como lo fue León». El nombre la golpeó como un impacto físico. Sadie se estremeció, el recuerdo del almacén regresando con una claridad enfermiza. Víctor vio el estremecimiento. Vio el color drenarse de su rostro. Se maldijo en silencio. Dejó su vaso sobre una mesa cercana con un crujido agudo.
Tengo que salir de la ciudad, anunció, pasándose una mano por el cabello oscuro. Tengo que reunirme con las familias en Nueva Jersey para consolidar las alianzas. Estaré fuera 2 días. Un pánico irracional y repentino se apoderó de Sadie. Ella lo odiaba. Era un monstruo. Pero era su monstruo. Era lo único que se interponía entre ella y los hombres que habían asesinado a su hermano. ¿Me va a dejar aquí?, preguntó, odiando el ligero temblor en su voz. Paul se quedará afuera de la puerta, respondió Víctor. 2 hombres más estarán apostados en el vestíbulo y otro en el ascensor de servicio. El vidrio es a prueba de balas. Las puertas son de acero reforzado. Nadie entra. Víctor la miró, sus ojos oscuros buscando en su rostro algo que no podía nombrar del todo. ¿Estás segura aquí, Sadie? Te lo prometo. Sus promesas están escritas con sangre, señor Ale, susurró Sadie. La mandíbula de Víctor se tensó. Sí, lo están. Y he derramado suficiente de ella recientemente para asegurarme de que la tuya no sea la próxima. Se dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejándola sola con la pintura arruinada y un temor hueco y aterrador. La mañana llegó con una luz amarilla enferma y opaca, filtrándose por un espacio entre las pesadas cortinas de color carbón. Sadie no había dormido. Pasó las horas caminando de un lado a otro de la suite de huéspedes, sus pies descalzos silenciosos contra la madera fría, su mente girando en un carrusel de peores escenarios. Víctor se había ido. El penthouse se sentía imposiblemente hueco sin su gravedad asfixiante sosteniendo el espacio unido. Pero no se sentía seguro. Se sentía como una tumba esperando ser sellada. Necesitaba hacer algo con las manos. El tiempo ocioso era un veneno que dejaba que el duelo por Arthur se le trepara por la garganta y la ahogara. Cerca del mediodía, se aventuró a la enorme cocina. Pasó de largo la máquina de espresso de alta gama y el refrigerador meticulosamente abastecido, cayendo de rodillas para hurgar en los gabinetes bajo el fregadero. Entre los limpiadores orgánicos, encontró un frasco pequeño de alcohol mineral de alto grado y un rollo de toallas de papel resistentes. Tomó un puñado de hisopos de algodón del baño de huéspedes y llevó su equipo improvisado a la biblioteca. El paisaje marino arruinado colgaba sobre la chimenea, sus cielos quemados y amarillentos burlándose de ella. Sadie arrastró una pesada silla de cuero hasta la repisa y se subió, haciendo una mueca cuando sus costillas fracturadas protestaron por el estiramiento. No tenía sus lupas. No tenía sus bisturís. Solo tenía un hisopo, un solvente áspero y una necesidad desesperada de arreglar algo roto. Sumergió el hisopo en el alcohol mineral, quitando el exceso, y seleccionó un rincón pequeño y discreto del agua oscura en la parte inferior del lienzo. Aplicó el hisopo, rodando con suavidad sobre el barniz endurecido. El enfoque estrechó su mundo. El miedo retrocedió, reemplazado por el ritmo meditativo familiar de presión y liberación. Observó el algodón teñirse de un amarillo turbio. El solvente era demasiado agresivo. Despojaría el óleo original si lo dejaba más de unos segundos. Rápidamente lo neutralizó con una toalla seca. Bajo la mancha, 1 milímetro de índigo profundo y vibrante asomó a través de la mugre. Un color genuino, incorrupto. Un fuerte chasquido mecánico resonó por el penthouse. Sadie se quedó congelada, el hisopo suspendido a 1 pulgada del lienzo. El zumbido bajo y constante del aire acondicionado central murió al instante. Las luces empotradas sobre los estantes se apagaron. El penthouse quedó sumido en un silencio pesado y antinatural. Bajó de la silla, ignorando el pico agudo de dolor en su pecho, y retrocedió hacia el rincón más oscuro de la biblioteca. Víctor había prometido que estaba segura. Tenía hombres en el vestíbulo. Tenía a Paula fuera de la puerta. Un golpe pesado vibró a través del piso, viniendo de la dirección del ascensor privado. Luego, una voz. Despejen el pasillo. Rompan la cerradura. No era Paul. La voz era áspera, sin prisa, resonando ligeramente en la vastedad de la sala principal. Los hombres de Carver. No habían atacado el vestíbulo. Habían burlado por completo el perímetro de seguridad, probablemente escalando el andamiaje adyacente del edificio de al lado, cruzando hacia la terraza. El corazón de Sadie golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Buscó un arma a su alrededor,
Un abridor de cartas de bronce sobre el escritorio. Un cenicero pesado de vidrio. Inútiles contra hombres que cargaban armas automáticas con la misma casualidad con la que se lleva un maletín. Pisadas se acercaban a la biblioteca. Botas pesadas sobre madera. Se presionó contra el panel de nogal, detrás de la puerta abierta, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Sus dedos se cerraron alrededor del frasco pequeño de alcohol mineral. Una sombra cayó sobre el umbral. Un hombre entró en la biblioteca. Llevaba equipo táctico oscuro, una pistola con silenciador firme en su mano derecha. Barrió la habitación, el cañón trazando las sombras. No miró detrás de la puerta. Se dirigió hacia la chimenea, sus botas aplastando los hisopos de algodón que ella había dejado caer sobre la alfombra. Biblioteca vacía, gritó el hombre por encima del hombro. Revisen las habitaciones. Encuentren a la chica. Carver la quiere respirando, pero no dijo que tuviera que estar caminando. El hombre se dio la vuelta para irse. Al pivotar, su codo golpeó la puerta pesada de roble, empujándola de vuelta sobre sus bisagras. La puerta se cerró de golpe hacia atrás, atrapando a Sadie contra la estantería. El hombre se detuvo. Miró el espacio entre las bisagras de la puerta. Sadie no pensó. El instinto, crudo y violento, secuestró su sistema nervioso. Mientras el hombre empujaba la puerta por completo y levantaba la pistola, ella arrojó el frasco abierto de alcohol mineral directamente a su rostro. El hombre chilló, un sonido húmedo y gutural, dejando caer su arma para arañarse los ojos ardiendo. Sadie se lanzó al suelo, pasando junto a sus piernas convulsas. Tomó el pesado abridor de cartas de bronce del escritorio y salió corriendo hacia el pasillo. «Oye», gritó otra voz desde la cocina. No miró atrás. Corrió hacia el único lugar del penthouse que ofrecía cualquier ilusión de seguridad, la oficina de Víctor. Empujó su peso contra la pesada puerta de caoba, deslizándose adentro, y la cerró de golpe, girando el cerrojo. Era una barrera patética. Le dispararían a la cerradura en segundos. Retrocedió de la puerta, el pecho agitado, el abridor de cartas apretado en sus manos resbaladizas y temblorosas. Miró alrededor de la oficina en penumbra. Detrás del escritorio de Víctor, una sección del panel de madera estaba ligeramente entreabierta. Un cuarto de seguridad. Paul debió haberlo abierto antes de que lo derribaran. Puños pesados comenzaron a golpear la puerta de la oficina. La madera se astillaba alrededor del marco. Sadie se lanzó detrás del escritorio, se apretó a través del hueco estrecho en el panel, y cerró la pesada puerta de acero tras ella. El mecanismo de bloqueo se activó con un golpe definitivo y pesado. Una oscuridad completa y asfixiante la envolvió por entero. El tiempo perdió todo significado dentro de la caja de acero. Sadie se sentó en el suelo frío, las rodillas contra el pecho, el abridor de cartas de bronce clavándose en su palma. El cuarto de seguridad estaba completamente oscuro y olía vagamente a cobre y aire viciado. Durante la primera hora, escuchó los sonidos apagados y aterradores de la destrucción filtrándose a través del metal grueso, disparos, vidrio quebrándose, objetos pesados siendo volcados. Los hombres de Carver estaban destrozando el penthouse, buscándola. Luego el ruido se detuvo. Esperó en la oscuridad. Escuchó el zumbido fantasma en sus oídos, su propio latido fuerte e irregular. Se habían ido. Estaban esperando del otro lado de la puerta. Las horas pasaron arrastrándose. La sed le raspaba la garganta, pero no se atrevía a moverse. No abriría esa puerta. Tendrían que cortarla. Un fuerte chasquido metálico vibró a través del suelo. Sadie retrocedió hasta que su columna golpeó la pared trasera. Los pesados tambores de la cerradura del cuarto de seguridad comenzaron a girar. Clic, clic. Clic, la pesada puerta de acero se abrió con un gemido. Una luz áspera y brillante inundó el pequeño espacio, cegándola. Cerró los ojos con fuerza, levantando el abridor de cartas en una mano temblorosa, preparándose para atacar a quien fuera que se acercara. «Bájalo, Sadie». La voz era áspera, agotada, apenas reconocible, pero no era ninguno de los hombres de Carver. Forzó los ojos a abrirse. Víctor estaba de pie en la puerta. Se veía completamente destruido. Su saco de traje oscuro había desaparecido.
Su camisa blanca de vestir estaba rasgada en el hombro, empapada en una enorme mancha carmesí que florecía en la tela. Su rostro estaba pálido, manchado de grasa y hollín, y se apoyaba con fuerza contra el marco de la puerta solo para mantenerse en pie. No parecía jefe de la mafia. Parecía una víctima. Sadie bajó el abridor de cartas. La adrenalina drenó de ella de golpe, dejando sus extremidades débiles y temblorosas. Se arrastró hacia adelante, parpadeando contra la luz de la oficina destruida. El penthouse había sido diezmado. Agujeros de bala perforaban el yeso de las paredes. El pesado escritorio de caoba estaba volcado, papeles esparcidos como nieve. «Se fueron», susurró Sadie. «Están muertos», corrigió Víctor con voz plana. Se apartó del marco de la puerta, tambaleándose peligrosamente. «Paul mató a 2. Yo maté al resto. Usted regresó. Recibí la llamada de que el perímetro fue violado». Dio un paso lento y agonizante hacia el sofá de cuero contra la pared lejana y se dejó caer sobre él. Inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, un siseo agudo de dolor escapando entre sus dientes apretados. Cierra la puerta de la oficina. Luego toma el bolso negro de lona del cajón inferior del archivero. Sadie no discutió. La terrible realidad era que Víctor Ale desangrándose en un sofá era, en ese momento, lo único que la mantenía con vida. Cerró la puerta astillada, recuperó el bolso pesado de lona, y lo arrastró hasta él. Era un kit de trauma. Torniquetes, gasa, suturas, analgésicos fuertes. ¿Dónde está el Dr. Adams?, preguntó Sadie, abriendo el cierre del bolso. Adams está comprometido, dijo Víctor. Carver le pagó para que les diera los códigos de seguridad del ascensor de servicio. Víctor abrió los ojos. Estaban completamente negros, sin ninguna luz. Ya me encargué de él antes de subir aquí. Un escalofrío frío recorrió la columna de Sadie. Entendía exactamente qué significaba encargarse. Necesito que me quites la camisa, dijo Víctor, su respiración superficial. Recibí un rebote de bala. Atravesó la carne del hombro, pero no tocó la arteria. Hay que empacarla y coserla. Sadie lo miró, horrorizada. No soy doctora. Yo arreglo pinturas. La carne es solo un lienzo, Sadie. Enhebra la aguja. Vierte el yodo. Si no detienes la sangre, me desmayo. Si me desmayo, no tenemos plan de extracción, y el equipo secundario de Carver no se encontrará aquí para la mañana. No la estaba manipulando. Estaba declarando la matemática cruda y brutal de su situación. Sadie tragó su pánico. Asintió una vez. Tomó unas tijeras quirúrgicas del bolso y cortó la tela arruinada y empapada de sangre de la camisa de Víctor, retirándola. La herida era fea. Un agujero desgarrado y dentado justo debajo de su clavícula, dejando escapar un flujo constante de sangre oscura. Empapó una gasa en yodo. Esto va a arder. Hazlo. Presionó la gasa empapada en yodo directamente contra la herida. Todo el cuerpo de Víctor se puso rígido. Su mandíbula se cerró, los músculos de su cuello sobresaliendo como cables de acero, pero no emitió ningún sonido. Solo miró fijamente al techo, su respiración llegando en jadeos ásperos y medidos. Las manos de Sadie temblaban, pero mientras tomaba la aguja quirúrgica y el grueso hilo negro, la restauradora en ella tomó el control. Había pasado miles de horas cosiendo meticulosamente lienzos rasgados, reparando daños con precisión absoluta. Enfocó su concentración en los bordes desgarrados de su piel. La reunión en Jersey, dijo suavemente, tratando de distraerlo mientras empujaba la aguja a través de las capas gruesas de su piel. Salió mal. Carver tendió una emboscada, gruñó Víctor, cerrando los ojos con fuerza mientras ella tensaba el primer hilo. No quería una negociación. Quería sacarme de la ciudad para que sus hombres pudieran venir aquí por ti. Sabe que tú eres la clave de la memoria. Ni siquiera sé la contraseña de la memoria. A él no le importa. Te la sacará bajo tortura, o morirás en el intento. Víctor dejó escapar una respiración larga y lenta mientras ella ataba la primera sutura. Abrió los ojos, mirándola. Ella estaba cubierta de polvo del cuarto de seguridad,
su rostro todavía magullado, inclinada sobre él con las manos ensangrentadas. No estaba llorando. No se estaba derrumbando. Le arrojaste solvente a la cara de un mercenario, murmuró Víctor, un rastro tenue de humor oscuro en su voz agotada. Iba a dispararme, dijo Sadie, comenzando la segunda sutura, su mandíbula tensa. Usted me dijo que estaba segura. ¿Mentí? Me equivoqué. No cometeré ese error otra vez. No va a tener la oportunidad, dijo Sadie, cortando el hilo y empacando la herida con gasa limpia. Nos vamos. Víctor la observó pegar el vendaje pesado, sintiendo el tirón agudo y punzante de las suturas. Él había traído a esta mujer a su mundo por la fuerza. Había destrozado su vida. Y sin embargo, ahí estaba, sus manos manchadas con la sangre de él, cosiéndolo de vuelta. El libro de cuentas entre ellos ya no estaba limpio. Era un nudo desordenado y enredado de deuda y supervivencia. Sí, convino Víctor con suavidad, su mirada fija en el rostro de Sadie. Nos vamos. La pérdida de sangre había vuelto pesado a Víctor. Se apoyó contra el escritorio de caoba mientras se obligaba a levantarse del sofá de cuero. Las suturas sostenían un tirón filoso y punzante contra su clavícula, pero la habitación giraba en un arco lento y nauseabundo. Sadie no dio un paso atrás. Deslizó su hombro bajo el brazo bueno de él, tomando una fracción de su peso. Era una idea terrible. Ella estaba magullada, con las costillas fisuradas, y él era un hombre que la superaba fácilmente en 80 libras. Y sin embargo, ella se mantuvo firme, su agarre en la cintura de él sorprendentemente inquebrantable. La caja fuerte, exigió Sadie, su voz tensa por el esfuerzo de sostenerlo. Vaya por ella. Víctor parpadeó a través de la neblina gris que invadía su visión. Asintió, se separó del apoyo de ella, y tropezó hacia el panel oculto detrás de su escritorio. Marcó un código de 6 dígitos. El escáner biométrico era inútil con sus dedos resbaladizos de sangre. La puerta pesada de acero se abrió. Pasó por alto pilas de bonos al portador y pasaportes de emergencia, tomando solo 2 cosas, una Glock 19 negra mate y una pequeña memoria plateada. Se la arrojó a Sadie, quien la atrapó torpemente contra su pecho. Guárdala, dijo Víctor, su voz una aspereza seca. Ahora es tu póliza de seguro. Sadie miró el metal frío en su palma. La cosa que había matado a Arthur. La cosa que había destruido su vida tranquila. La deslizó en el bolsillo delantero de sus jeans. El peso era completamente desproporcionado a su tamaño físico. Se movieron. El penthouse era un cementerio de vidrio roto y yeso destrozado. Pasaron sobre el cuerpo de un hombre con equipo táctico cerca de la cocina. Sadie mantuvo la mirada fija en la nuca de Víctor, negándose a mirar la sangre acumulándose sobre los azulejos blancos e impecables. El silencio en el apartamento arruinado era ensordecedor, un contraste marcado con la cacofonía violenta que lo había consumido apenas una hora antes. Víctor evitó el banco principal de ascensores y el elevador de servicio comprometido. Empujó una puerta discreta y sin marcar en el pasillo de servicio, revelando una escalera estrecha de concreto. Ducto de mantenimiento, explicó Víctor, su respiración trabajosa mientras comenzaban el descenso. Baja hasta los túneles del metro. Nadie sabe de él excepto el arquitecto del edificio. Y él está muerto. Sadie no preguntó cómo había muerto el arquitecto. No quería saberlo. Descendieron 50 pisos en silencio. El aire se volvía progresivamente más frío, espeso con el olor a ozono, concreto húmedo y óxido viejo. El paso de Víctor se hacía más lento con cada tramo. Para el piso 30, dejaba una huella ensangrentada en la pared de bloques de cemento con cada paso. Para el piso 20, su rodilla cedió, mandándolo con fuerza contra la baranda metálica. Alto, ordenó Sadie. Lo tomó del brazo, jalándolo hacia abajo, hasta el escalón frío. Él no luchó contra ella. Se dejó caer contra la pared, la cabeza cayendo hacia atrás, los ojos cerrándose. Su piel tenía el color de tiza sucia. Víctor, Sadie le tocó la mejilla, su voz subiendo de tono. Oiga. Míreme. No se desmaye aquí. Los ojos de Víctor se abrieron parpadeando. El negro oscuro y sin fondo de sus iris estaba nublado, desenfocado.
La miró. Realmente la miró. Y por un segundo aterrador, el despiadado jefe de la mafia desapareció por completo. En su lugar había solo un hombre desangrándose en la oscuridad, despojado de su poder, su dinero y su aura intocable. Deberías haberme dejado allá arriba, murmuró Víctor. Tomar la memoria. Alejarte. No me debes nada. No habría llegado ni 2 cuadras. No dejo a la gente morir, espetó Sadie, aunque sus manos temblaban mientras revisaba el vendaje en el hombro de él. Estaba empapado, pero el sangrado se había reducido. A diferencia de su gente. Víctor soltó una risa débil, sin humor, que rápidamente se convirtió en una tos húmeda. Mi gente. Tienes razón. Nosotros tomamos. Nosotros destruimos. Esa es la naturaleza de la bestia. Giró la cabeza para mirarla, su mirada cayendo sobre el moretón violáceo y dentado que todavía marcaba su mandíbula. Nunca quise arrastrarte a la oscuridad, Sadie. Solo quería recuperar mi propiedad. Usted no controla las consecuencias, dijo Sadie con suavidad. Arrojó una piedra a un lago. No puede decirle a las ondas dónde detenerse. Fue lo más cierto que alguien le había dicho jamás. Víctor Ale había construido un imperio sobre la ilusión del control absoluto. Compartimentaba la violencia. Mantenía sus manos limpias. Pero mirando a la restauradora de arte destrozada sentada junto a él en una escalera sucia, comprendió que el libro de cuentas nunca podría equilibrarse. Le debía una deuda que el dinero no podía pagar. Cuando salgamos de aquí, susurró Víctor, su voz cayendo a un susurro áspero, voy a quemar a Carver hasta los cimientos. Voy a desmantelar su operación pieza por pieza. Y cuando esté hecho, te voy a dar suficiente dinero para desaparecer a donde quieras en el mundo. Nunca más tendrás que ver mi rostro otra vez. Sadie bajó la mirada hacia sus manos. Estaban manchadas con la sangre de él. Su suéter amarillo había desaparecido. Su estudio era cenizas. Su hermano estaba en la morgue. La chica que limpiaba meticulosamente barniz de paisajes del siglo XIX ya no existía. Había sido quemada por el solvente áspero de la realidad de Víctor. No quiero desaparecer, dijo Sadie. Su voz era tranquila, pero poseía una nueva fuerza inquebrantable. Sostuvo la mirada de Víctor, sus ojos fríos y claros. Arthur murió porque pensó que podía jugar su juego y alejarse. Yo no me voy a alejar, Víctor. Si tengo la memoria, tengo la ventaja. Usted me va a enseñar a sobrevivir en este mundo. Víctor la miró fijamente. El shock en su sistema no era enteramente por la pérdida de sangre. Vio el cambio, el endurecimiento. Había roto a un pájaro, pero sin querer había forjado un halcón. Extendió la mano, sus dedos ensangrentados envolviéndose débil pero firmemente alrededor de la muñeca de ella. Fue un pacto, un cruce aterrador e irrevocable de la línea. Está bien, respiró Víctor. Vayamos a la guerra. Se levantaron con esfuerzo, apoyándose fuertemente el uno en el otro, y continuaron su descenso hacia la oscuridad sofocante. Ese descenso hacia la oscuridad marca solo el comienzo de la alianza brutal entre Sadie y Víctor. Ella estaba destinada a ser una ficha, un peón desechable en un juego de ajedrez violento. En cambio, se convirtió en la reina. Su supervivencia ahora depende de un vínculo inquebrantable y peligroso, forjado en sangre y traición. ¿Qué pasará cuando la restauradora de arte aprenda a empuñar el poder en lugar de un bisturí? Gracias por ver este oscuro relato. Si disfrutaste esta historia de romance de mafia, dale like, comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete al canal para más audiodramas intensos e inmersivos.